Pues vamos a seguir con nuestro estudio en Proverbios. El camino de la sabiduría y bienaventurado el que escucha. Moy pone los títulos, por eso son bonitos títulos. Digo que los míos ni se entienden luego. Entonces dije, vamos a dejar el título que puso Moy. Y vamos a estar viendo Proverbios capítulo 8, del versículo 22 hasta el versículo 36. Hemos estado hablando acerca de la sabiduría. ¿Cuántos de aquí saben qué es la sabiduría? O déjame cambio la pregunta. ¿Cuántos de aquí son sabios? No, yo a veces, ¿no? ¿A cuántos de aquí les hace falta sabiduría? Entonces más o menos sabemos qué es la sabiduría, ¿no? A ver, ¿cuándo ves que alguien es una persona sabia? Tú dices, ¡ay, esa es una persona sabia! ¿Por qué dices eso? Porque sabe, ¿no?, lo que hay que hacer y hace lo que sabe. ¿Te das cuenta de eso? La sabiduría o las personas que son sabias son personas que saben, ¿no? Una persona sabia es alguien que sabe cómo funciona el sistema, por decirlo así, y que hace lo que sabe, ¿sí? Por eso la sabiduría es diferente a la inteligencia. La inteligencia es pues alguien que puede tener o inteligir muchas cosas, pero se queda en la teoría. El sabio es aquel que sabe, intelige, pero que hace. Por eso la sabiduría es una cuestión práctica. Una persona sabia no es alguien que te va a decir, ve por aquí, por allá. Una persona sabia es la que ha caminado por ahí y por allá y sabe lo que hace. Por eso los abuelitos de repente son las personas sabias. A mí me la han aplicado muchas veces los que saben. Me dicen, ay, mijo, acuérdate de esta frase. Cuando tú vas, ¿te la sabes o no te la sabes? Cuando tú vas, ¿eso qué significa? Yo ya caminé por ahí. Yo ya sé. Y te estoy diciendo lo que sé, lo que he hecho. ¿Sí? O la otra que me gusta más. ¿Quieres enseñarle el Padre Nuestro? Al Papa, ¿no? Bueno, eso no sé si tenía, pero estaba chistosa. Entonces, una de las cosas importantes es entender que la sabiduría es la capacidad que tiene una persona para hacer lo que sabe. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Sabe de las cosas. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Y nos vamos a meter en las cosas más importantes del universo. Versículo 22, capítulo 8. Ve lo que dice. Jehová, recuerda que Proverbios es poesía. ¿A cuántos de ustedes les gusta la poesía? No quieras aquí encontrar ciencia y cosas literales. No. Disfruta la poesía. No te pongas, no te estreses. Hay que disfrutar la poesía. Ve lo que dice. Jehová está hablando de quién? De la sabiduría. Es como si la sabiduría estuviera hablando. ¿Te imaginas eso? Jehová me poseía, ¿en dónde? En el principio. La sabiduría es una posesión ¿de quién? De Dios. Y ahí tenemos el primer gran asunto que tú tienes que tener bien claro. Y el primer gran asunto que hay que tener muy bien en claro es que Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos de aquí piensan que Dios sabe lo que hace? ¿Seguro? ¿Cuántos de aquí piensan que Dios sabe más que nosotros? ¿Y por qué pensamos que Dios sabe más que nosotros? Porque es Dios. Porque hay una diferencia abismal entre Dios y el
hombre, porque Dios es Dios, es el creador de todos los cielos, de toda la tierra, y es el creador de todos nosotros. Nosotros somos ¿quiénes? Criaturas. ¿Qué significa eso? Que Dios nos creó a nosotros. Nosotros no creamos a Dios. Dios nos creó ¿a quién? A nosotros. ¿Sí queda claro eso? ¿Es sencillo? ¿Seguros? Entonces, ¿cuántos de aquí piensan que Dios sabe más que tú? ¿Seguro? Seguro. ¿Y luego? Porque no, pero como que no tan así, Dios. ¿No te ha pasado? Ve lo que sigue diciendo después. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo. ¿Antes de qué? Antes de sus obras, antes de que todo lo que ha creado ha sido ¿qué? Creado, la sabiduría de Dios, en tanto que es el saber de Dios, está en él. Hay una preeminencia absoluta de lo que Dios sabe, de lo que Dios hace, de lo que Dios es. Su sabiduría, su palabra es anterior a todo. ¿Sí queda claro eso? Debe quedar muy claro para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Su sabiduría, su palabra es anterior a todo. ¿Qué significa eso? Que ninguna creación del universo puede venir a darle consejo ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es sabio antes de cualquier ¿qué? Creación o criatura. Ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Ve lo que sigue diciendo. Antes, eternamente tuve el principado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Antes de qué? De la tierra. Antes de esto que te es lo más seguro, ¿no? Estás pisando ¿qué? Tierra, ¿no? Y sientes que te mareas y ¿qué haces? Te agarras en eso que piensas que no se mueve, ¿no? Lo más seguro que tienes, lo más confiable que tienes, que es la creación en donde te encuentras. Antes de eso, existía ¿qué? La sabiduría ¿de quién? De Jehová. Posesión hermosa de Jehová. Es la sabiduría, es su palabra, son sus pensamientos, son sus razonamientos. Ve lo que sigue diciendo. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. ¿Cuál es el caminito que nos está diciendo aquí? Antes. Quédate claro, antes que todo lo que existe en este mundo, ¿quién estaba? La sabiduría ¿de quién? De Jehová. La sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios no tiene que ver y no se moldea según las circunstancias de las criaturas. Las criaturas se moldean según la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y al final vamos a ver un ejemplo de esto, pero ve guardando esto en tu corazón. La sabiduría de Dios es eterna, es perfecta y no cambia. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Es el mismo. Desde el principio Él sabe lo que iba a hacer, Él sabía lo que iba a hacer y ha hecho lo que sabe que iba a hacer, porque ahí se encuentra su sabiduría. Dios por eso no le pide consejo a nadie. Por eso podemos hablar de que Dios es un Dios soberano. ¿Te das cuenta de esa belleza? Dios es un Dios soberano que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y lo hace conforme a la verdad, porque Él es verdad. ¿Sí? Por eso Jesús dice del mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Entonces, la sabiduría de Dios según la palabra de Dios, y en tanto que es Dios, pues es la verdad dada ¿a quién? A los hombres. Eso es antes que cualquier cosa creada. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo,
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Dios en su sabiduría creó todo. Dios puso un propósito. Dios no hizo esto nada más porque iba caminando y se le chispó. Ahí están los mitos, ¿no? Los dioses que, pues no hay un propósito, nada más iba caminando el dios Waka Waka y se le chispó un rayito y salió el universo. Así no funciona la palabra de Dios. Dios creó el universo con un propósito. Dios creó al ser humano con un propósito. La sabiduría de Dios hacia nosotros y hacia la creación, hacia ti y hacia mí, Dios nos creó con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Iglesia, ¿tú lo sabes? Lo hemos repetido infinidad de veces, pero te lo vuelvo a repetir. Se encuentra en Efesios capítulo 1. El propósito de Dios es que el ser humano sea que santo y sin mancha delante de Él, de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál era el propósito de Dios para crear al ser humano? Para que en Cristo tuviéramos santidad y fuésemos sin mancha delante de ¿quién? Del Padre. Es el propósito de Dios, por eso nos creó a nosotros los seres humanos. Y ahora en Cristo ya hemos cumplido ese propósito. ¿Sí? ¿Y cómo es que esa palabra sabia de Dios que Él tenía pensada desde antes de la fundación del mundo se hizo real? Nos dice la palabra de Dios algo impresionante en 1 Corintios, que Cristo es el poder de Dios y es que la sabiduría de Dios. En pocas palabras, Dios tenía bien claro lo que quería hacer, habló, se hicieron los cielos, se hizo la tierra, se hizo el ser humano, dio mandatos, pero la última voz de Dios, por decirlo así, se llama ¿quién? Cristo. Juan 1. Vamos para que entendamos cómo la sabiduría de Dios, el hablar de Dios, el pensamiento de Dios está completamente concentrado y se ha hecho visible al ser humano. ¿En quién? En Cristo Jesús. Juan capítulo 1. En el principio era que, ¿te acuerdas cuando hablaba la sabiduría de sí misma? Yo estaba en el principio con Él, antes del principio, antes de que existieran todas las cosas. Luego aquí Juan nos viene y nos dice, en el principio era que el verbo. Verbo es lenguaje, palabra. La sabiduría tiene que ver con el pensamiento y con la palabra y llevada a la acción. ¿Sí? El hablar de Dios. En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era ¿quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo Jesús. Nos está hablando de la palabra de Dios anunciada ¿a quién? A los hombres. Pero cuando Dios anuncia su palabra a través de Cristo, nos está anunciando a sí mismo. Se nos está mostrando a sí mismo. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Antes de Cristo se vivía en un oscurantismo de Dios impresionante. Todos podían pensar que no, Dios es el fuego, ¿no? Dios es el trueno, Dios es el no sé qué. Y ahí van hablando ideas acerca de Dios, pero no conocían a Dios, no podían saber quién era Dios. Y dice, a Dios nadie le vio, ¿qué dice? Jamás. Pero, ¿quién? El unigénito Hijo de Dios, ¿qué dice? Le ha dado a conocer. Entonces ocurre algo impresionante cuando la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús, se nos es mostrada.
significa que Dios se ha hecho visible en su verbo de vida. ¿Y quién es su verbo de vida? Cristo Jesús. Y entonces significa que para nosotros como iglesia tenemos solamente un lugar a donde voltear para conocer a Dios y para ver cómo es Dios. ¿Y quién es ese lugar? Cristo Jesús. ¿Ve lo que sigue diciendo? Este era en el principio con Dios. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer de la sabiduría en Proverbios? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te acuerdas lo que vimos la sabiduría de Dios? Y está hablando de Cristo como sabiduría de Dios ahora. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Me voy a saltar al versículo 9. Aquella luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? La sabiduría de Dios. La palabra de Dios, la que alumbra en lugar oscuro. La verdadera luz. Esa luz verdadera que dice que alumbra a todo hombre. ¿Qué ocurrió? Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ve lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ve esta parte. Y aquel verbo fue hecho carne. Y esa es otra vez, la sabiduría de Dios fue hecha ¿qué? Carne. Tenemos el obrar de Dios y la sabiduría de Dios en una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo Jesús. No en una comunidad, no en un ritual, sino en una persona que nació de una virgen, en un pesebre, que respiró, que caminó, que se cansó, que tuvo hambre, pero que en todo eso no cometió pecado. ¿Qué significa que no cometió pecado? Ahorita lo vamos a ver, pero el punto es, el verbo se hizo carne. ¿Y qué ocurrió? Esto que habitó ¿entre dónde? Entre nosotros. Así que Dios no es un Dios escondido ya, sino es un Dios que completamente a la vista. ¿Quieres saber de Dios? Y muchos dicen, no, a Dios no se le puede conocer. ¿Qué puedes decir de Dios? ¿Quién puede? El entendimiento humano no tiene la capacidad de conocer a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo ¿qué? Carne ¿a quién? A su verbo. Así que Dios es completamente conocible. ¿Y cómo es conocible? ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo piensa Dios? ¿Quieres saber cómo actúa Dios? Mira a quién. A Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Es la palabra de Dios para nosotros. Es la sabiduría de Dios. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Se queda claro eso? Entonces el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y aquí está una de las partes más importantes, lleno de gracia. ¿Y la otra de qué? De verdad. Y aquí entramos a un punto básico de nosotros como hijos de Dios. Dios siempre habla la verdad. Dios siempre dice la verdad. Y la verdad es algo que nosotros como seres humanos necesitamos absolutamente. Es algo que nos urge, es algo que es como esa agua cuando tenemos mucha sed. Necesitamos alrededor verdad. ¿Qué es lo que más nos duele? La mentira. ¿No te ha pasado? Es que me engañaste. Y te duele. ¿Por qué? Porque en la verdad, cuando estás en relación con otras personas, en la verdad es en donde se encuentra lo más humano. Y lo más humano del humano es que tiene y necesita creer, necesita fe. Y ahí entramos al repetitorio de Isaí. ¿Qué es la fe?
¿Qué es la fe? Hebreos nos dice, la fe es la certeza de lo que, de lo que se espera y la convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Te lo sabes esa o no te lo sabes? ¿Lo puedes explicar? Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Porque la fe es una promesa que alguien te hace. La fe tiene que ver con que alguien te haga una promesa. Eso guárdalo en tu corazón. Y ahí va el repetitorio, dice ahí. ¿Qué no es la fe? La fe no es un salto al vacío, de yo no sé nada, no supe nada, pero ahí voy. Eso no es la fe, eso es ser menso, como se los he dicho, ¿no? Porque nadie se avienta así nada más como el borras, diría mi abuelita, ¿no? La fe tampoco es un pensamiento positivo, que eso está más arraigado en nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en sí mismos, jóvenes? No, ya estás en el pensamiento positivo. No, si yo creo que voy a salir adelante. Y ahí estamos y pensamos que eso es fe. Y hasta pujas. Y yo creo, Señor, yo lo creo. Como si Dios estuviera viendo tu kit, ¿no? De fe. Tu nivel de fe, así como que lo estás llenando y se va llenando. Y dices, ya tiene fe, ¿no? No es un pensamiento positivo. Y qué bueno que tengas pensamientos positivos, que pienses que te va a ir bien, que pienses que nunca te va a pasar nada, que pienses que y declares cosas. Está chido, pero eso no es fe. Eso es pensamiento positivo. Fe. ¿Qué es la fe? La fe requiere que alguien te dé una promesa. ¿Sí? Otro, que no eres tú. No digan, no, es que yo mismo, mí mismo, me dije a mí mismo. No. Otro, fuera de ti. ¿Sí? No es tú mí mismo, ni tu mismidad la que te va a hacer tener fe en ti. No, yo me dije, ¿cree en ti, Isaí? Sí. Y me creí a mí mismo. No, eso tampoco es fe. Pensamiento positivo. ¿Sí? Fe es que otro, que no eres tú, te diga y te prometa algo. Y entonces el que recibe esa palabra de ese otro, ¿qué hace? Tiene fe, porque confía. ¿Sí? Y ahí vivimos todos los seres humanos. Así vivimos todos, confiando los unos de los otros. ¿Y en qué confiamos? En su palabra. ¿Sí te ha pasado o no? Las casadas, ¿se acuerdan? Cuando ese joven, guapo, brillante, les dijo, qué hermosa eres. Tú, ay, te voy a cuidar toda la vida. Cásate conmigo. ¿Y qué hiciste? Ay. Cuando le dijiste que sí, ¿qué actuó en ti? ¿La fe en qué? En su palabra. ¿Sí? Actuó la fe en su palabra. Y su palabra te hizo pensar y tener la certeza de algo que ibas a esperar. ¿Y qué ibas a esperar? Pues casarte y que toda la vida, hasta viejitos, muertos, ya iban a estar ahí, iban a seguir casados, ¿no? Y te dio te dio la certeza y te dio la convicción de algo que no habías visto. Tú ni sabías si ibas a llegar a viejito, pero ya le habías creído que iba a estar contigo hasta cuándo, hasta viejito. ¿Te das cuenta cómo entonces la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tiene por completo sentido cuando otro te dice una promesa? Y entonces por eso el ser humano está anhelando la verdad. Es el ser que anhela verdad, verdades todo el tiempo. El problema es que el pecado, otra vez ahí va, repetitorio dice ahí. ¿Cuál es el pecado? ¿Te acuerdas que dijimos cuál es la raíz del pecado? Pensar que sabemos más que Dios. Dios dice, esto es blanco, y nosotros decimos, ¿qué pasó? Tengo otros datos, ¿no? ¿Esto es qué?
negro, Dios. ¿Y por eso cambió la realidad de lo que Dios dijo? No, no cambió. Es blanco. Por más que tú digas que es negro, pues lo único que estás haciendo es que yendo contra la palabra de Dios, y eso causa ¿qué? Pecado. Y entonces, ¿cuál es el pecado? Que el hombre, en lugar de seguir lo que Dios dice para poder amarnos los unos a los otros, dice, no, dicen los mandamientos, no adulterarás, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? Pues tengo otros datos. ¿Va en contra de qué? De la palabra de Dios. No mentirás. ¿Y qué hace el hombre? Tengo otros datos. ¿Y qué hace el hombre? Miente, pero no nos damos cuenta que el pecado sí es contra Dios, pero ¿a quién le hace daño? ¿A quién le mientes? ¿A quién matas? ¿A quién defraudas? ¿A quién? Al prójimo. Por eso el pecado es doloroso para la comunidad, doloroso para el ser humano, porque es el hombre negando la voluntad de Dios y cuando la niega hace mal ¿contra quién? Contra el otro. ¿Sí? Porque necesitamos verdad. ¿Pero qué crees? Dios hizo su verdad, lo habitó entre nosotros. ¿Y quién es su verdad? Es Cristo Jesús. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y entonces Él, la palabra de Dios que es Cristo, la verdad absoluta que es Cristo, vino a este mundo y nos mostró a Dios. Y nos mostró el amor de ¿quién? De Dios, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la palabra de Dios? Cristo murió por nosotros. ¿Para darnos qué? Vida eterna, vida nueva. Y entonces ahí tenemos al Nicodemo, ¿no? Y diciendo, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dice, lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre y nacer? Que dice, no, tienes que nacer del Espíritu. Y entonces, todo aquel que cree, que depende de esa promesa que Dios nos ha dado, que en Cristo Jesús han sido pagados nuestros pecados, que Cristo ha resucitado y que viene por nosotros, ha que nacido de nuevo y tiene vida eterna. Y entonces ahí está la iglesia ahora. Esa iglesia que puede escuchar la sabiduría de Dios, que puede caminar conforme a la sabiduría de Dios, que puede vivir conforme a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios no son argumentos, es una vida. ¿Y quién es esa vida? Cristo Jesús. Y vamos al punto 3. Y para el punto 3, vamos otra vez a Proverbios. Que ni he dado puntos, ¿verdad? Nos vamos al punto que sigue. Discúlpenme. Así soy. Gracias. La nerviosidad. Ve esta parte. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Todos los que recibieron, ¿qué? Su palabra, su verdad, porque Cristo es su verdad. Y entonces cuando tú recibes su verdad, crees en la promesa de Dios que te ha hablado Dios a través de su verbo perfecto, que es Cristo Jesús, y lo recibes, ¿qué hay en ti? Vida nueva. Y entonces te ha dado la potestad, el derecho de ser llamado su hijo. Y entonces por la fe, a través de la palabra de Dios hecha carne llamada Cristo, tú ahora tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahora, en tanto que eres su hijo, tienes la capacidad de escuchar su sabiduría, de depender de su sabiduría, que es ¿quién? Cristo Jesús. Versículo 32 del capítulo 8 de Proverbios. Ahora pues, hijos, oídme. Qué hermosura poder escuchar ya la palabra de Dios, comprenderla, depender de ella. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos.
¿Qué es una vida bienaventurada? Una vida dichosa. Y una vida dichosa no tiene que ver con el éxito de este mundo. Tiene que ver con el hecho de que tengas y que camines conforme a la vida de Cristo. Porque el único humano dichoso, bienaventurado que ha pisado este suelo ha sido ¿quién? Jesucristo. Esa es una de las verdades más hermosas. Ve lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esos versos, ¿de quién está hablando? ¿De los hermanos que han sido perfectos? No, está hablando del varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se ha sentado en silla de ¿qué? De escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche y llevó a cabo una obra y ha prosperado impresionantemente. ¿Quién es ese varón? Es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Él es la bienaventuranza más hermosa y esencial, y la necesidad de la bienaventuranza que tú tienes es la bienaventuranza de Cristo. Y esa bienaventuranza solamente viene no por lo que este mundo te da, sino por la imitación de Cristo. Y entonces tú vas a poder ser feliz y dichoso aunque estés en diversas aflicciones. Vas a poder entristecerte, pero no como los que no tienen esperanza, sino como los bienaventurados. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Los que tienen esperanza. Por eso para nosotros, Cristo, su sabiduría, su poder, su ejemplo, es el tesoro más hermoso que tenemos como hijos de Dios. Ve lo que sigue diciendo Proverbios 8 y ya casi terminamos. Como Moy, son 40 minutos más. Es que he aprendido bien de Moy. Ve lo que dice, iglesia: atended el consejo y sed que sabios. Ahora, ¿en dónde se encuentra la sabiduría para el cristiano? En que atiende el consejo ¿de quién? De la palabra de Dios. Atiendes, ahora puedes escuchar, puedes confiar perfectamente en la palabra de Dios. Así como confiaste en el bello ser que te dijo, eres la más bonita del universo. Así como confiaste y te dejaste ir en el tobogán, es verdad, allá, ¿no? Y dabas tu vida por eso, dice, ¿sabes qué? Así confía en la palabra verdadera de Dios, que es la única que nunca falla, porque es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Dios no miente, todo lo que Él dice es. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo? Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que me escucha. Importante, familia. Debemos de ser una iglesia que escuche la palabra. Y hemos estado tratando. Y ahí vamos. Nosotros mismos también nos jalamos a nosotros mismos. Vengan a fundamentos. Vas a ser bienaventurado. Ven al estudio de Apocalipsis. Vas a ser bienaventurado. Ven al culto general. ¿Vas a ser qué? Bienaventurado. Y no te lo decimos para que el liderazgo de aquí se ponga así. Mira cuánta gente viene. Ni siquiera es gente, es que la iglesia. Lo decimos por el anhelo de que tú seas bienaventurado. Ven a mujeres, vas a escuchar la palabra de Dios y vas a ser ¿qué? Bienaventurado. Ven a matrimonios, vas a escuchar la palabra de Dios y vas a ser ¿qué? Bienaventurado. Si en tu matrimonio eres desdichado o eres malaventurado, te falta palabra, te falta escuchar.
para ser ¿qué? Bienaventurado. Ven a hombres y vas a ser ¿qué? Bienaventurado. ¿Te das cuenta en dónde se encuentra la fuente de tu felicidad? La fuente de tu felicidad se encuentra en escuchar la verdad que proviene de la boca de Dios en Cristo Jesús. Ahí se encuentra nuestra felicidad, ahí se encuentra nuestro gozo y ahí se encuentra nuestra seguridad. ¿Ve lo que sigue diciendo? Velando a mis puertas cada día. Me encanta esto. Señor, habla. Habla a tu iglesia. Velando a mis puertas cada día. Aguardando a los postes de mis puertas. ¿A qué hora sale? Para que me diga algo. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos dice, no te acerques tanto para hablar. Tranquilo. Yo sé que te sabes todo. Yo sé que eres el más sabio del universo. Yo lo sé. Pero ¿qué dice Dios? Cállate tantito. Acércate más ¿para qué? Para escuchar. ¿Qué necesitamos nosotros los seres humanos y la iglesia de Dios? Escucharle. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra hace sabio al sencillo. ¿Ves lo que sigue diciendo? Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Me encanta esto de defraudar tu alma, porque el alma, lo que somos, lo más importante que necesitamos como seres humanos es escuchar una palabra verdadera, una palabra segura, una palabra que me tenga bien amarrado, bien seguro, ahí cobijarme y estar ahí. Y cuando rechazas esa palabra verdadera, estás defraudando lo que más anhelas. Cuando prefieres la mentira, estás defraudando lo que tu alma anhela, que es la voz de Dios, es la luz de Dios, es la palabra de Dios. Entonces vas a poner otra vez tu fe en lo más inseguro del mundo y al rato vas a decir, Él me mintió. Hasta lo dijeron, ¿no? Como el corito de Amanda Miguel. Él sabía que él me dijo que me amaba y no era verdad. Y lo repite, Él me mintió. Pero es que, ¿por qué nos permitimos eso? Porque menospreciamos la verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Lo que Dios nos ha hablado a los seres humanos, ¿pero en quién? En Cristo Jesús. Él defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿qué dice? Aman la muerte. Obvio. El harakiri del ser humano. El suicidio. Porque Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, a la palabra verdadera, para tener vida en Él, ser bienaventurados en Él. Pero los que amaron las tinieblas han sido ¿qué? Ya condenados, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Sí? Lucas 8. Vamos a un ejemplo de la importancia del depender y del escuchar. Versículo 22. Y mira esta hermosura, porque nos va a tocar en este mundo. Y así caminamos como iglesia, tratando de que nuestra aventuranza sea Cristo. Versículo 22 dice, Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando de Jesús, y les dijo, ve lo que les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Si Dios te dice,
Si Jesús te dice, pasemos al otro lado del lago, ¿qué entiendes? ¿Qué preguntas tan tontas haces, Isaí? Nah. ¿Qué entiendes? Que Jesús quiere ir ¿a dónde? Al otro lado del lago. Y que nos dijo, pasemos, o sea, me está contando a mí. Y entonces Jesús sabe que vamos a pasar, ¿a dónde? Al otro lado del lago. ¿Sí? Eso queda muy claro, ¿no? ¿Sí lo entienden perfectamente? Esa es una palabra verdadera. ¿Va? Ve lo que sigue diciendo. ¿Y qué pasó? Partieron. Así como si alguien te dice, pues vamos aquí a cruzar el puente. ¿Qué haces? Pues sí, crucemos el puente. Y caminas y lo comienzas a hacer. Ve lo que ocurre después. Pero, y aquí están los peros de los momentos que nos pasan en esta temporalidad. Y tú no estás nunca exento de ella. Pero mientras navegaban, ¿qué ocurrió? Él se durmió. ¿Ocurrió algo malo ahí? ¿Qué había dicho Jesús? Pasemos ¿a dónde? Al otro lado, ¿no? Partieron, comenzaron a navegar. ¿Y Jesús qué dijo? Déjame, me echo un coyotito, ¿no? Tengo 15 minutos, me voy a dormir, ¿no? Y ve lo que pasa. Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Otra vez, ¿quién les dijo a los discípulos que estaban en problemas? Pues las circunstancias, ¿no? Es obvio. Si hay una tempestad impresionante, si el bote se está moviendo por todos lados, si se está metiendo el agua, si están peligrando y el viento están ahí, se están agarrando con fuerza, las circunstancias, ¿qué voz les está hablando a los discípulos? ¡Hey! Estás en peligro, te vas a morir, ya chafiaste, ya no llegaste, ¿no? Ellos salieron pensando ¿en qué? En que Jesús les dijo que iban a llegar ¿a dónde? Al otro lado. Y parece que Jesús no hace nada, pero en el hacer nada, en el quedar dormido, es la mayor expresión de lo que les está diciendo a los discípulos, ¿no? Ve lo que dice después. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, ve lo que ya estaba pasando en el corazón de los discípulos. ¿A quién le habían creído? A las circunstancias, ¿no? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. A mí me encanta esta parte, porque muchas veces se nos olvida que la palabra de Dios se hizo ¿qué? Carne. Y habla, y estaba hablando ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Vamos a ir al otro lado. Nosotros todos vamos a pasar allá. Y después ¿qué les dijo? Échense un coyotito. ¿Por qué? Porque se durmió. Y después ¿qué le dijo cuando ya estaba la tempestad? Tranquilos, sigan durmiendo. ¿Pero qué entendieron ellos? Nada de eso. ¿Y a quién escucharon? A las circunstancias. Y se espantaron. Y entonces despertaron al maestro y ve lo que termina diciendo. Despertando él, ¿qué hace? Reprende al viento y a las olas. Eso pasa siempre cuando te despiertas, ¿no? Reprendes a todos los que te despertaron. No es cierto. Y despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ve esto, guarda esto en tu corazón. ¿Dónde está vuestra fe? ¿A quién estás escuchando? Esa es la pregunta. ¿Dónde está tu fe? ¿A quién escuchas? ¿A las circunstancias o a la verdad?
Si yo te dije algo, va a ocurrir. Si yo no me espanté, tú no te espantes. Si yo no me desperté, mejor tú duérmete conmigo. Y ahí está la pregunta, ¿en dónde, a quién escuchas? ¿Dónde está vuestra fe? Y ve lo que sigue diciendo. Y atemorizados, ¿qué ocurrió? Se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos, y a las aguas manda y le obedecen? No estaban aún entendiendo que estaban frente al verbo de Dios, la sabiduría de Dios que creó los cielos y las tierras antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas lo que dice Colosenses? Que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por medio del cual Dios ha creado todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten. Así que, iglesia, necesitamos escuchar la palabra de Dios en Cristo Jesús. Ahí se encuentra tu bienaventuranza. Ahí se encuentra tu seguridad. Ahí se encuentra tu bendición. Ahí se encuentra tu Rey y tu Señor. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque en ti podemos tener gozo, paz, alegría. Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios. Sabios que han entendido tu consejo y que atienden tu consejo, Señor. Ayuda a esta iglesia a entender que la bienaventuranza proviene de la escucha de tu palabra, de mirarte a ti, Cristo. Gracias, Dios, porque en ti tenemos ese gozo y esa alegría. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.